Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos juntos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Con esta consigna, que fuimos de antemano para con Dios, para que por medio de su Hijo tuviésemos la herencia. Voy a usar como respuesta y base Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: en Él mismo, en el Señor mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es palabra del Señor en el Espíritu y le damos gloria a su palabra. Amén. Muy bien, a partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que están preparados. Título de la enseñanza: los predestinados de antemano. Ese es el título, los predestinados de antemano. En Efesios capítulo 1, 11, cuando uno dice palabra del Señor en el Espíritu, es porque Pablo es usado por el Espíritu para decir estas palabras. Y viene hablando a los efesios, como habló a todas las iglesias el apóstol Pablo, haciéndoles notar la importancia y siempre explicándole la parte teológica de cómo es el trasfondo a través desde Abraham, a través de la ley. Era el hombre que tenía esa capacidad para explicar. Por eso vemos que hay 14 epístolas. Es terrible cómo fue usado este hombre que perseguía al principio las iglesias cristianas, pero cómo es usado por Dios. Y termina diciéndole algo muy importante acá a esta iglesia de los Efesios. Dice: en él asimismo tuvimos herencia. Habla en plural, tuvimos, para todos. Pero dice, habiendo sido predestinados. Por eso la consigna es: ¿qué fuimos de antemano para con Dios? Para que por medio de su Hijo tuviésemos la herencia. Y la respuesta es que hemos sido predestinados. Entonces, uno lo que tiene que saber, a mí me llamó la atención este texto bíblico. Uno pide la palabra, te da, y me marcaba la palabra predestinados. Y la palabra predestinado, en este caso, viene del griego, porque el Nuevo Testamento es tomado del griego. Entonces busqué el significado de esta palabra en los libros de la palabra predestinado. Y del griego predestinado se divide en dos. Se divide en pro, y la próxima palabra es orizo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Pro orizo. ¿Sí? Así, pro orizo. ¿Pero qué significa esta palabra? La palabra pro significa antes. Eso significa antemano. O sea, significa que hemos sido elegidos de antemano. Y esto ya me llamó a mí profundamente la atención. Y ¿yo fui elegido de antemano? Sí, pro, desde antes. Y orizo significa determinar, o sea, como fijar un límite. O sea, Dios fijó un límite a todas las cosas. O sea, el sol trabaja como Dios quiere hasta el día de hoy porque le fijó un límite al sol, a la luna, a las estrellas, al horizonte. O sea, esto viene de ahí nace la palabra horizonte. Entonces, pro orizo, predestinado, en síntesis significa de antemano, determinar de antemano. O sea, el Señor determinó de antemano salvar tu vida, que seamos salvos. Dios preparó a su Hijo de antemano. Y dice, ¿cómo que lo preparó de antemano? Sí, todo fue hecho para su Hijo, para Yeshua, para Jesús. ¿Por qué? Y yo una vez le dije, ¿por qué, Señor? Y el tema es porque la respuesta que tuve es que Dios, cuando creó a la humanidad, nuestros primeros, de donde venimos la mayoría, Dios ya sabía que iban a caer, que iban a pecar. No es casualidad. Lo de la caída, la tentación, toda la prueba no la pasaron, ya sabía que no iban a pasar la prueba. Entonces, de antemano, el Señor, como es Dios, ya preparó la venida de su Hijo Cristo para que muera por nosotros. O sea, de antemano ya preparó todo. Pero también dice, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que por voluntad de Dios, por eso la oración del Padre Nuestro, dice, hágase
tu voluntad. Al orar el Padre Nuestro estamos respetando la voluntad de Dios. Siempre tenemos que respetar su voluntad. ¿En qué área? En todas las áreas. Pero sin olvidarnos que los planes que tiene el Señor para con nosotros son de paz y no de mal. Porque uno dice, pero estoy enfermo, ¿de la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No. Si vos fumas mucho, destruís tus pulmones, y no es la voluntad de Dios que tus pulmones sean destruidos. La voluntad de Dios es restaurar los tejidos, las células de tus pulmones para que funcionen bien, pero como en Juan 8 dice, vete y no peques más, entonces hay que dejar ese vicio. Y voy a poner un ejemplo en todas las áreas. En los alimentos también. Si comemos mucho picante, ya sabemos la consecuencia del picante. Y así un montón de ejemplos. Ahora, esta palabra predestinado significa determinar de antemano. Vamos a ver este ejemplo de antemano primeramente. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dice a esta iglesia de Gálatas, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, decía, a nosotros que estamos acá, ¿qué hizo? Dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué significa buenas nuevas? Significa evangelio. Entonces, cuando uno habla de la iglesia evangélica significa buenas nuevas. Me mandaron mensajes ahí en TikTok criticándome porque yo dije en la campaña, si alguien te habla de evangelio, uno dice que es Mateo, pero el evangelio empieza en Génesis 3.15, dije. ¿Pero por qué dije eso? Porque en Génesis 3.15, Satanás que hace tentar a Adán y Eva, Dios le maldice a Satanás, y en el versículo 15 de Génesis 3 dice las buenas nuevas. Ahí profetiza que de una mujer iba a nacer el Mesías. Entonces a la persona que me atacó a mí, yo le dije, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Yeshua, ¿eran buenas nuevas para nosotros? Si me llegaba a contestar sí, quedaba avergonzado ante la gente que entra al canal a ver los comentarios. No contestó más nada. Lo cual significa que no quiso reconocer que yo sí tenía razón, porque la palabra buena nueva es evangelio. Somos evangelistas, traemos buenas nuevas. Entonces dice, dio de antemano buenas nuevas a Abraham, dice acá. ¿Pero por qué acá no menciona el Génesis 3.15? Eso está profetizado, pero la simiente, la cronología que venía de los nacimientos, venían hasta que llega Abraham. Pero Abraham, ¿qué tiene Abraham? Viene de los lomos de la descendencia de Noé, que tuvo 3 hijos. Pero ¿dónde está habitando Abraham? En Canaán, como extranjero. Pero en Génesis 9, la maldición cae sobre Cam, que es el padre de Canaán. Pero Abraham venía de la simiente de Sem. Bueno, todo esto está en la Biblia y también esto se hace en las enseñanzas bíblicas. Entonces, hay simientes y hay propósitos. El propósito estaba a través de Abraham. Entonces nosotros los gentiles no nos concentramos según la ley de Moisés. Nosotros los gentiles nos tenemos que concentrar por la fe en Abraham, que es antes de la ley. ¿Entiendes, queridos hermanos? Entonces dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está escrito eso? Génesis capítulo 12, versículo 3. Y cuando dice en ti serán benditas todas las naciones, ahí entramos nosotros. Por eso si ustedes leen completo el Gálatas capítulo 3, ahí vemos que tenemos, está visto como padre de la fe. Y pertenece al pasillo de Hebreos 11, del pasillo de la fe de los patriarcas. De modo, dice el versículo 9, que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Pero Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? Desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 de Génesis está la historia de Abraham, en el cual, a través de una esclava que le da a su esposa Sarai, Agar, que es Ismael. Y ahí nace las descendencias y las tribus de Ismael, hasta que llega también los musulmanes de Mohammed, que ya lo expliqué, y toda la mariencoche de Alá y toda esa ramificación, pero también de Abraham, porque ellos también hablan del Dios de Abraham, pero también la promesa estaba en realidad hecha en Isaac, que es el segundo. Y de ahí en adelante, hasta que nace Jacob y todo lo venidero. Pero en la gracia ya cambian las cosas, porque todos tienen que nacer de nuevo. Pero ustedes saben que no destituye las promesas hechas desde Abraham. ¿Pero qué hizo? Dio las buenas nuevas desde antemano, que significa predestinados.
Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 10, recalca nuevamente el apóstol Pablo diciendo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, en Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahí entra lo que yo estuve hablando, que me pasó en Córdoba. O sea, Dios de antemano ya me había elegido desde el vientre de mi madre para servir al Señor, para trabajar para el Señor, nada más que yo estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Porque no había sido instruido desde mi niñez en el camino del Señor. Por eso el proverbio dice, instruye desde al niño, de su niñez, para que no sea parte. Yo no estaba instruido. O sea, yo no nacido en una cuna de mi mamá pastor, mi papá pastor, mi mamá también está pastoreando con mi papá, mis hermanos son ahí están encargándose del trabajo para el Señor. No, nada de eso, no. Nada de eso. Pero eso no significa que de antemano ya el Señor te haya elegido o me haya elegido como me ha elegido. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, en el versículo, cuando habla a los romanos, en el versículo 23 al 24 dice, y por hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. O sea que todo es para su gloria. Y dice, a los cuales, versículo 24, también ha llamado. Hemos tenido un llamado. Esto es, esta parte es interesante, a nosotros, a mí, a vos. Dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Oh! Y nosotros somos los gentiles. Por eso a continuación habla del libro de Osea y habla, el apóstol Pablo termina hablando de un pueblo lejano, de otro pueblo que iba a elegir como pueblo, que somos nosotros. Porque Juan 1:11 a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y luego recalca a los hebreos, en Hebreos capítulo 7, el apóstol Pablo, en el versículo 52, dice, entonces una pregunta empieza diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? En Hechos, perdón. Acá en Hechos no está hablando Pablo, perdón, en Hechos capítulo 7 ya está hablando el primer mártir, que es Esteban. Él enfrenta al Sanedrín, usted lee en todo el capítulo, le da cátedra a este muchacho jovencito, que tenía un nivel como el apóstol Pablo de conocimiento. Y es más, estaba el apóstol Pablo ahí, que es el testigo que lamentablemente hace que lo maten, lo apedreen. Es triste, es muy lindo el capítulo 7, pero es triste en el sentido de que cómo puede ser que un muchacho con tanto conocimiento lo hayan matado. Y uno dice, bueno, si lo mataron al Señor, que no lo van a matar. ¿Quién más? Ya está profetizado que le iban a perseguir y iban a matar a aquellos que quieran decir la verdad. Por eso dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vosotros, vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano? ¿Se acuerdan que la palabra predestinado, que es prorizo, significa también de antemano? Dice, a quienes persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En pocas palabras, le está tratando de asesino. ¿Se imaginan ustedes? Después de decir esas palabras, ¿qué hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. Pero está diciendo en la cara, ustedes persiguieron a los profetas, los mataron a los profetas, la forma que murieron los profetas es terrible, la forma que murieron los apóstoles es terrible, la forma que mataron al Señor es terrible. ¿Desde dónde pasó todo esto? ¿Desde afuera? No, desde adentro. Desde dentro de la misma sinagoga, de la misma iglesia. Una cosa que yo aprendí, que los más peligrosos son los que están adentro de la iglesia. ¿Quiénes, pastor? Los líderes. Los líderes hacen las divisiones. Los líderes son que tienen sus creencias según ellos. ¿Y cómo te das cuenta que es según ellos? Porque las palabras que hablan, o los títulos, o las costumbres que ponen dentro de las iglesias no lo respalda la Biblia. Anda a hablarle a un católico de que no tenga imagen en la casa. Te van a matar, porque ya sus líderes, sacerdotes, los programaron y cada día nace una nueva esfinge en un distinto país, en un distinto pueblo, en un monte. Apareció en el monte ahora, no sé. Si hay un pueblo nuevo, bueno, aparece en ese pueblo una virgen nueva, o sea, una diosa nueva. Y así. Y en el rubro evangélico, que se idolatra a los hombres. Se idolatra a los hombres. Tristemente es así, queridos hermanos. Y le voy a poner un ejemplo
voy a ponerme a mí mismo. Cuando vos en el camino del Señor empezás a sobresalir y empezás a, en muchas áreas, tenés trayectoria y tenés muchos testimonios, después, como la campaña que se hizo de 9 días, hay una campaña. Y a futuro en muchos lugares decían, pero viene el pastor Ferreira. Entonces, ¿a quién están idolatrando? Al hombre. Eso es idolatría. O sea que vos podés tener, yo puedo tener una campaña de 9 días y fue Mauro, llevó la palabra, es palabra de Dios. Fui yo, llevé la palabra, todos llevamos la palabra. No, pero ahora va a venir, ¿sabes qué? Va a venir Pichulín, por así es un chiste, ¿no? Y ese día se llena. ¿Por qué? Porque ¿viste quién vino? Entonces ya también los evangelistas tenemos idolatría. No, pero vino Marco Witt. No lo va a comparar Marco Witt con la trayectoria que tiene. Por favor, no lo va a comparar con el pastor Ángel Ferreira. Entonces ya, eso tenemos el evangelista. O sea que si Jesús aparece en este momento en la forma que era el Señor el carpintero, va a pasar como en ese tiempo, ¿eh? No es que las cosas no cambiaron. Entonces, hay idolatría de muchas formas. Tristemente. Porque ¿qué habíamos leído que mandó una hermana de Mateo 18, 19 al 20? ¿Dónde están 2 o 3? Yo estoy. O sea, Dios puede usar a muchas personas, pero el tema es que nadie profeta en su tierra, se toma poco a muchas cosas, pero cuando se toma poco a muchas cosas, podemos correr el riesgo de tomar a poco el mensaje de Dios. Porque Dios te da un mensaje, incluso la Biblia lo mostró a través de un asno. Entonces, hay que estar atento cuando Dios nos quiere hablar. Posteriormente ya, en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 39 al 41, los apóstoles vienen hablando y hacen hincapié prácticamente en lo mismo, y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Les recomiendo que escuchen la prédica que tengo en YouTube que se llama El que venció en el madero. Hay una enseñanza sobre ese tema que le hizo el martes pasado. Pero acá hay un tema que también es delicado. Justamente hoy cuando venía a la radio me pregunta, ¿y qué opina del significado de los ministerios? Por ejemplo, testigo de Jehová, ¿qué opina usted? Bueno, acá hay un ejemplo. Acá en el Nuevo Testamento, basado en Hechos capítulo 1, en donde Jesús dice, me seréis testigo acá y en toda la tierra. En el Nuevo Pacto ya no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús, de Yeshua. También me preguntaba el muchacho también si Jehová es el nombre del Señor. Digo, mira, Jehová es una traducción, el verdadero nombre es Yahweh, que no tiene vocales, no tiene vocales. Nada más que le agregaron para que se entienda, pero si vos buscas en los libros y en los significados en Google, qué significa todos los significados de ese nombre, te lleva a distintas ramas, incluso ramas de significados negativos. Por eso las nuevas versiones, la versión Reina Valera 1960 la cambiaron, quiero que sepan. Ya las nuevas versiones sacaron porque en el término hebreo son con números los nombres. Entonces habían hecho mal la traducción, entonces ahora lo cambiaron. Porque siempre fue Yahweh, sin vocales. Eso lo agregaron, pero al darse cuenta que al agregar las vocales, el significado cambió. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y ahí la gente se asusta cuando yo hablo así, pero pasa que los tiempos cambiaron. Ahora están las redes sociales, todo está saliendo a la luz. Ya se sabe que la Iglesia del Nuevo Testamento no fue escrito por un evangelista, fue escrito por los papados de la Iglesia Católica en los primeros siglos. ¿Y qué hicieron a propósito? Miren cómo se manejó el enemigo. En vez de traducirla del origen verdadero, que es del hebreo, la tradujeron del griego. O sea, como que nuestro Dios es griego. Y no es así. Nosotros no somos... La salvación en Juan 4 no dice viene de Grecia, viene de los judíos, dice la palabra. Y judío significa Judá. En Belén de Judá, una de las tribus donde nació el Señor. Y Judá viene del matrimonio engañoso que hizo Labán. En Génesis 30, si lo leen, nace... El primer hijo nace de Lea, nace Judá. Mire todo el trasfondo que tiene. Ahora, y también de Lea la hacen los levitas. De ahí vienen los levitas. De Lea, no de Raquel, que después tiene a José y a Benjamín. Entonces acá cuando dice en Hechos 10, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas, ahí está clarito, somos testigos. No dice testigo de Jehová, testigo de Yeshua ya en el Nuevo Pacto. Entonces es fácil tomar un texto de Isaías 40, 13 del Antiguo Testamento sin tener el Espíritu Santo para entender la gracia
Y cómo el mismo Dios fue cambiando las cosas, porque Él es el que hace y deshace como Él quiere, y lo hace de antemano, como estamos aprendiendo. O sea, Él todo prohizo, pro-orizo. Fija límites y es de antemano. Todas las cosas ya las tenía preparadas, ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabía cómo iba a morir su hijo en la cruz, ya sabía quién iba a ser los redimidos. Versículo 41 dice, en el 40 al 41 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Nuevamente entra la palabra prohizo, predestinados, antemano. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Quiénes eran? Acá lo dice a continuación. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó entre los muertos. O sea, los apóstoles, desde Pedro en adelante, están diciendo, nosotros hemos sido testigos oculares. De antemano el Señor nos marcó, ya nos dijo de antemano que iba a morir, de antemano dijo que iba a resucitar el tercer día, de antemano nos dijo en Juan 14, versículos 7 hasta el 9, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. De antemano dijo muchas cosas que por supuesto en ese tiempo dicen, esto es tan loco, ¿qué están diciendo esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos esto también? Sí, a la larga después. Lo mataron también. Todos. Hasta Pablo, a todos. El mismo Pablo que perseguía, comió de lo suyo, también lo decapitaron. Entonces acá, cuando uno se te consigna, para los que se están sumando, ¿qué fuimos de antemano para con Dios para que por medio de su Hijo tuviésemos la herencia? Respuestas, Efesios 11. Hemos sido predestinados, pero según la voluntad de Dios, los predestinados de antemano somos. Así va a estar en YouTube. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 29, el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es algo hermoso. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿por qué dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? Hay un ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, cuando le habla Pablo a la iglesia de los Colosenses, dice así. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Vieron que a veces hay pastores que nos equivocamos, yo nunca, por lo menos, yo no, pero sí escuché que dice, yo soy la cabeza en la iglesia. ¿Cómo? No. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo, en todo. O sea, el Señor, o sea, el Padre le da el poder, la potestad en todo. ¿A quién? Al Hijo. Ahí vuelvo, si me están escuchando que son testigos de Jehová. El poder en todas las cosas ya la tiene ahora el Hijo, queridos hermanos. No, le fue dado todo al Hijo. Yo soy el camino para llegar al Padre. O sea, y no quieren hacer que la gente llegue a través del Padre y que lleguen al Hijo. No. No llegamos, miren, escuchen esto. No llegamos al Padre a través del mismo Padre, llegamos al Padre a través del Hijo. Juan 14:6, yo soy el camino para llegar al Padre. Y alguien dice, sí, pero es el mismo, no importa, pero hay un orden. Es como pedir, que yo siempre les enseño, Juan 14, versículos 13 y 14. Cristo, dame esto, Cristo, dame aquello, Cristo. Y el mismo Cristo te dice, todo lo que pidas al Padre te lo daré, en mi nombre. Hay diferente, ¿vieron? No es pedirle a Cristo, es pedirle al Padre, al Yahweh, en el nombre de Yeshua, para que recibas. Amén, queridos hermanos. Muy bien. Ahora, observemos un detalle acá. Luego, el mismo Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 2, que es una iglesia muy difícil, Corintio, en el versículo 7 al 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y acá es delicada la parte. ¿Y por qué es delicada? Porque dice, la sabiduría oculta. ¿Cómo? ¿Hay una sabiduría que es oculta? ¿Cómo que hay una sabiduría? Claro. Yo pongo 100 personas acá cristianas. Póngale en 100. Vamos a poner 100 ovejas de este lado. Vamos a poner 100 líderes de este lado. 100 pastores de este lado. Todo lo que vos quieras. Y le vamos a hacer leer el texto que vos quieras. Imagínate un texto bíblico, el que vos quieras de toda la Biblia. Y trae a estos 100 que te expliquen el significado. Todos van a tener distintas formas de explicarlo. Trae 100 líderes, distintas formas. Todos van a tener distintas formas. Porque hay misterios ocultos, hay sabiduría oculta.
Pero miren, en Juan 3:10 le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro y no entiendes lo que estoy hablando? O sea, hay textos bíblicos, imagínense, en Israel, los levitas y los escribas y fariseos, los mismos que escribieron en Isaías 53, no lograron entender que en Isaías 53 está profetizada la muerte de Cristo, del Mesías. No lo pueden entender hasta el día de hoy. Y dice, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Saben por qué es posible eso? Está en Lucas 24, 45 la respuesta. Pero primeramente voy a leer lo que dice Pablo acá. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué hizo? Predestinó ¿qué cosa? La sabiduría oculta. O sea, muchas cosas que la gente no lograba interpretar, ni siquiera los maestros de la palabra, está diciendo que se puede en el nuevo pacto interpretar. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Cómo que ninguno? ¿Y por qué dice príncipes? Otro detalle más. Se está utilizando la palabra príncipes. Cuando Cristo nace, Isaías profetiza que iba a nacer el príncipe de paz. Nunca dijo que Jesús iba a venir como rey. Es más, en el interrogatorio que le hace en Juan capítulo 18, en Juan capítulo 19, cuando lo está interrogando Pilato y le dice, tú eres rey, él aclara y dice, yo no soy rey de este mundo, yo no vine para ser rey. Él vino como príncipe. Y nosotros también éramos, hasta antes de la muerte de él, todo Israel, todos eran destinados y vistos como príncipes, incluso Yeshua. ¿Pero por qué, pastor? Y acá viene la respuesta. Yo quiero que observen este detalle. ¿Qué se necesita para que un príncipe llegue a rey? Pregunto, ¿qué se necesita para que un príncipe llegue a rey? Y si vemos en todas las películas, para que asuma y sea rey un príncipe, ¿quién tiene que morir? ¿Quién tiene que morir, queridos hermanos? ¿Quién tiene que morir? ¿Cuál es la respuesta? Tiene que morir el padre, que es rey. Entonces, cuando él dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la pregunta es, ¿quién murió en la cruz? El Padre, que es rey, pero el Hijo es príncipe. Pero cuando él muere y resucita, ahí se cumple la palabra que está escrita en Apocalipsis 1, que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ya somos reyes y sacerdotes. Él dice reyes y sacerdotes, porque no sé si alguien la entendió, pero bueno. Entonces, Pablo está diciendo lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de su gloria. Es decir, la misma descendencia de Jacob, que es Israel, que son príncipes destinados a ser reyes, le terminan matando. Y nosotros, que sí lo hemos aceptado como Señor y Salvador, ya directamente no somos príncipes, somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando la Biblia en el Apocalipsis dice, Él es rey de reyes, la gente cree que Él está diciendo que Él es rey de reyes pensando en el rey de un país, o pensando en el rey Nabucodonosor, o pensando en los reyes de las tribus de Judá, en todos los reyes que ustedes hayan escuchado en la Sagrada. No, cuando Él dice que es rey de reyes, está diciendo que Él es rey de sus hijos, que los convirtió en reyes. Soy rey de reyes, señores, señores. Está hablando de su linaje, de sus elegidos. ¿Y por qué no entendían, pastor? ¿Por qué no entendían estas cosas, lo que eran príncipes? ¿Por qué no lograban asimilar estas cosas? Como en este tiempo muchos no logran asimilar las cosas. Lucas 24. Lucas 24, 45 dice así. Porque ya el Señor había predicado 3 años a los apóstoles y no entendían las cosas. Ni ellos entendían. O sea, los mismos que estaban ahí no lo entendían. Pedro no lo entendía. El Señor resucitó, que tampoco creían que había resucitado. O sea, nadie creía, no entendían. Por eso cuando Él resucita, por eso Mateo 24, que es el último capítulo, ¿qué es lo que pasa en el versículo 45? Ya voy terminando, querido Mauro, para que esté atento a la melodía. En Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cómo es eso? O sea, yo lo miro a Mauro, ¿puede entender la Escritura él? Y yo digo, si no le fue abierto, escuche, querido, si no le fue abierto el entendimiento, no. ¿Yo puedo entender la Escritura? Si no te fue abierto el entendimiento por el Señor, no. ¿Y cómo se abre el entendimiento, pastor? Bueno, ya en Juan capítulo 20, que es también el penúltimo capítulo cuando resucita, que es el primer día de la semana, se le aparecen los apóstoles, como también acá en Lucas 24. Acá le abrió el entendimiento, pero ¿cómo lo dice
en el capítulo 20. Se le aparece, le dice paz, le dice, se le aparece en medio de ellos, como me envió el Padre, yo les envío a ustedes, dice el versículo 21 al 23. Y en el 22 dice, y sopló. ¿Qué te recuerda? A Génesis 2:7, cuando fue creado el hombre y sopló el Señor aliento de vida, marcando un nuevo comienzo. Y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces hay iglesias, como justamente hablaba con el hermano cuando venía, no, bueno, me enseñaron que Pentecostés, porque somos Pentecostés porque recibimos el Espíritu Santo. No, queridos, los apóstoles no recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Quiero que entiendan esto, lean Juan 20:22. Ellos reciben el Espíritu Santo antes de Pentecostés. En Pentecostés se cumple la promesa de las lenguas de fuego, que era predicar a las naciones y empiezan a hablar en distintos idiomas, distintas lenguas. ¿Están preparados para más? Bueno, entonces, para que se abra el entendimiento, por eso dice Juan 14:26, y el Espíritu recordará las cosas que yo os he hablado. Es decir, hasta ahí nadie entendía nada. Entonces, los que se van a congregar en mi ministerio, ¿qué es lo que quiero que entiendan? La forma de recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pastor, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es el Señor. Juan 4 dice a la mujer samaritana, versículo 24-25, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Palabra y espíritu. Juan 14:17, el mundo no lo va a poder recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿A quién? Al espíritu. La Iglesia Católica dice, no, el Señor no nos dejó huérfanos, nos dejó a María. No, en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. No dice que te va a mandar María. María ya está, no sabe ni lo que pasa en este mundo ella. El único intermediario entre todos los seres humanos es solamente Yeshua, Jesús, no hay otro. Y si hay un católico, anote. 1 Juan capítulo 2, versículo 1, ahí lo dice. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Volviendo de nuevo a donde empezamos, a Efesios. Porque habíamos empezado en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de la voluntad de Dios. Pero el contexto, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo Pablo, bendito sea Yahweh, Padre de Yeshua, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? El ungido, Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero en quién? En Él, o sea, en Yeshua, en Jesús, solamente en Él. De antemano, está diciendo pro-rizo, pro antes, o rizo de antemano. Fijó un límite a quién iba a elegir, por su voluntad, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo antes? O sea, queridos hermanos, todavía no había sido fundado este mundo y Dios ya te eligió. Dios ya te tuvo en cuenta, ya sabía lo que iba a pasar en este mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Ah, yo no soy santo, Querido Mauro, no tiene ningún santo, ¿Pero quién es santo? Y ahí nos condenamos, ¿verdad? Porque no significa el significado de la palabra santo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando uno lee primera de Juan capítulo 1, versículo 7, cuando dice que andamos en la luz y que formamos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo para que nos limpie de toda maldad, y Juan 15, 3 dice, ya están limpios por la palabra que yo os he hablado, es porque estamos siendo santificados por la sangre, por la muerte en Cristo en la cruz y por su palabra que nos limpia. Pero eso en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuál es el título de hoy? Los predestinados de antemano. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Yeshua, Señor y Salvador, según el puro afecto de ¿quién? De su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, es tu voluntad. Ya está todo preparado de antemano. Esta enseñanza ya estuvo preparada. Lo que le iban a escuchar ya está todo preparado. Ya de antemano prohizo, como el significado de esta palabra. Somos predestinados de antemano, Señor, de antemano para tu gloria, para salvación. Por eso es importante cuando
Uno empieza a sentir en el corazón, como yo sentía en la campaña, ese muchacho del corazón, que latía de una forma sobrenatural. Cuando el corazón está latiendo, ese es el momento para aceptar a Cristo. Basado en Romanos 10, de 9 al 10, diciendo: yo confieso con mi boca al Señor, a mi Salvador, a Yeshua. Reconozco que el Padre Celestial lo levantó entre los muertos, mi Creador me levanta en este día. Yo pongo mi vida en sus manos para recibir todas las promesas y las herencias. Amén. ¿Qué fuimos de antemano para con Dios? ¿Para que por medio de su Hijo tuviésemos la herencia? La respuesta es que hemos sido predestinados de antemano. El Señor, para la parte final, me dio Romanos capítulo 8, versículo 30 al 31, que dice: y a los predestinados, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también santificó. Es decir, yo tengo un llamado, vos tenés un llamado, y si tuviste un llamado, el Señor te justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que hemos sido glorificados. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo tan conocido de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a todo esto? Y dice: si Dios es por nosotros, ¿por quién? Por los predestinados, por los prohizo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Ya has sido justificado, has sido santificado. De antemano el Señor ya te eligió de los confines de la tierra. Yo soy tucumano, pero me eligió el Señor. Ahí está. Hace como quiere según su voluntad. Pero vos sos pastor, sí, ¿cuál es el problema? Tuve un llamado. O vos sos Dios. O vos le decís a Dios quién tiene que ser lo que tiene que ser. No sé a quién será que le estoy hablando. Dios lo sabe. ¿Quiénes somos nosotros para hacer o deshacer? Cuando todo el poder y la autoridad está en el que tiene el poder para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Yo oro, Padre, en esta hora también por aquellas personas que han sido predestinadas de antemano y que están atravesando luchas espirituales muy fuertes, ya sea en la salud, en las finanzas, en el entorno familiar. Intercedo por ello en oración para que tú, Señor Yeshua, intercedas ante nuestro Padre y que a través del Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, por tu intercesión y tu poder, reciban la bendición en la finanza, en la salud, en la armonía, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar la mente y el corazón de aquella persona que está escuchando. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Si en muchas áreas se cometió pecado, perdónanos, Señor, perdona a tus hijos, perdónalos, reconoce, hermano, tus pecados. Santiago 5 dice: oren los unos por los otros, reconozcan sus pecados. Reconoce, Señor. Reconozco. En esto te fallé. Perdóname, Señor. Perdóname. No se olviden que hay autoridad delegada, y lean Juan 20:23, lo dice. Perdónanos, Señor. Pero también el Señor quiere que perdones al que te ofende. También Dios te dio el poder para perdonar al que te ofende. Cuando alguien dice, no, pero bueno, sí puedes perdonar. Perdona a aquel que te haya ofendido, perdonarlo. Para que el Señor pueda actuar en tu vida. Si no, no puede. Porque si no perdonáis al que te ofende, mi Padre no te perdonará. Mateo 6, versículo 14 y 15 lo dice. Entonces, todo esto que estoy diciendo es importante. Para que tengas paz. Para que tu mente esté tranquila. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Efesios 4, 7, pueda guardar tu mente y tu corazón. Padre, en esta hora yo bendigo a los hogares, bendigo a las personas que están escuchando. Cito para su vida, 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas. Amén. Que tengan buena salud, amén. Que prospere siempre tu alma en la presencia del Señor.
bendecidos para que sean sal en la tierra que pisan y sean luz en este mundo. En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, he compartido esta enseñanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo. Somos de Yeshua, El Salvador, a través de este programa radial 94.1 que compartimos siempre. Este programa ha sido patrocinado por Distribuidora de Agua La Nieve. Le bendecimos a nuestro querido Ricardo. Y nos vamos a ver en la próxima enseñanza, queridos hermanos. Así que manténganse ahí siempre esperando la próxima enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.